Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. En 2022 se registraron en Chile 5.640 nuevos casos de cáncer de mama, lo que equivale al 20,8% de todos los diagnósticos en mujeres. Esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 12,2%, ubicándose como la segunda causa principal de muerte en el país, superada solo por el cáncer de pulmón y de hígado. A nivel mundial, la situación es similar. Según la Organización Mundial de la Salud, ese mismo año murieron 670.000 personas a causa de este cáncer, siendo el más frecuente entre las mujeres en 157 países. Es por esta razón que octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, con el fin de informar, educar y prevenir el avance de esta patología. Pero para conversar de esto en detalle, tomamos contacto con la doctora Verónica Mariani, cirujana oncóloga del programa de cáncer de mama de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, para partir, ¿cuáles son los principales síntomas de este tipo de cáncer y los factores de riesgo? Sé que es una pregunta muy amplia, pero para partir, para saber los detalles de las bases de este cáncer, cómo podemos darnos cuenta de si lo tenemos, de si hay algo extraño también. El síntoma más habitual, más frecuente, es la presencia de un nódulo palpable en alguna de las mamas. Perfecto. Pero la forma de presentación puede ser súper variable. A veces no es un nódulo, sino que son cambios en la piel, algún cambio en la forma de la mama, algún tipo de secreción, principalmente secreción hemática a través del pezón. A veces lo que nota la paciente es el aumento de volumen de los ganglios axilares. Yo diría que esas son las formas más frecuentes de presentación sintomática. Y con respecto a los factores de riesgo, bueno, el principal factor de riesgo es ser mujer. El cáncer de mama es como 100 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, porque también hay en los hombres. La edad, en la medida en que la mujer va teniendo más años, su riesgo de hacer un cáncer de mama aumenta. Antecedentes familiares también tienen un rol. Cierto tipo de terapias, por ejemplo, haber recibido radioterapia por alguna otra enfermedad en la zona del tronco del cuerpo, también es un factor de riesgo. Y el resto de los factores de riesgo tienen que ver fundamentalmente con la vida reproductiva de la mujer. O sea, si ha tenido hijos o no. El no tener hijos es un factor de riesgo. Cuántos hijos, si ha amamantado, la edad en que tuvo su primera regla, la edad en que tuvo la última regla. Eh, Son todos factores que están relacionados al grado de exposición a hormonas en la mujer y que constituyen factores de riesgo significativos. Dentro de los factores no ginecológicos, el sobrepeso, principalmente después de la menopausia, es un factor de riesgo y también a través de un mecanismo hormonal, porque en la grasa se producen estrógenos, que es una de las hormonas femeninas que está relacionada con el desarrollo del cáncer. Eh, el alto consumo de alcohol, por razones similares, y la falta de ejercicio también se han asociado a un discreto aumento del riesgo de cáncer de mama. Doctora, usted mencionaba ahí sobre las personas que tienen hijos o no. En ese sentido, las personas que no tienen hijos es más bien cuando no son fértiles o cuando eligen finalmente no tener hijos y hay que ponerle más atención, o cómo es eso. Cualquiera de las dos condiciones. Perfecto. De hecho, por muchos años el cáncer de mama se asociaba como el cáncer de las monjitas, que son tradicionalmente un grupo femenino que no tiene hijos. Pero es un factor de riesgo ser nuligesta, no haber tenido hijos, independiente de si se buscó o no la maternidad. Perfecto. Y en esa misma línea, doctora, influye, por ejemplo, que hoy vemos que las personas cuando se embarazan, se están embarazando en muchos casos ya a una edad más avanzada en comparación a años anteriores, quizá. ¿Influye en ese aspecto también la edad en la que se embarazan?
¿O no? Sí, el embarazarse a una edad más tardía también se ha asociado a un aumento del riesgo. Estos factores de riesgo son no bien modificables, po. O sea, claro, uno más o menos toma decisiones al respecto, pero a veces la vida nos lleva por caminos que son distintos a los que hubiéramos elegido o a las decisiones que tomamos. No son factores fáciles de modificar. Por eso el problema del cáncer de mama es que la prevención, vale decir, el disminuir el riesgo, el disminuir el número de mujeres que se enferman, es una cosa que no es practicable. Y en este mes, que es el mes de la concientización, el foco tiene que estar en recordarle a las mujeres que independiente de que tengan factores de riesgo o no, todas estamos en riesgo. Somos todas susceptibles de tener la enfermedad. Aunque no hayan antecedentes en la familia, aunque haya tenido muchos hijos, aunque haya dado pecho no sé cuánto tiempo, igual puede ser un cáncer de mama. Y el fin es, si uno va a hacer un cáncer de mama, pillarlo a tiempo. Y en eso la mamografía es clave, porque tú me preguntabas por los síntomas. En general, lo que uno quisiera es detectar el cáncer antes de que hubiera ningún síntoma. Cuando la mujer no nota un poroto, no, nada. Claro. Y en ese punto me gustaría detenerme, doctora. En temas de prevención, ¿en qué consiste esta prevención, además del examen de la mamografía propiamente tal? ¿Y a partir de qué edades es recomendable también realizar ese examen? O quizás el autoexamen, que el autoexamen es de alguna forma más fácil, pero hay que saber hacerlo también. El autoexamen es más fácil, se recomienda de manera complementaria, pero la verdad es que lo único que ha demostrado en poblaciones grandes disminuir la mortalidad por cáncer es la implementación masiva de mamografías de screening. El autoexamen consiste en la palpación completa de la mama, realizando una compresión moderada de manera de comprimir el tejido contra la pared costal, que es lo que está detrás de la mama, y determinar mediante esa manera si hay alguna zona, un nódulo o alguna zona de mayor consistencia que pueda ser palpable. Una Perfecto. mujer que detecta cualquier cambio en su mama tiene que consultar al ginecólogo, a un especialista en cirugía mamaria, pero no hay que quedarse con la duda, no hay que asumir de entrada que es bueno. La verdad es que la mayoría de los nódulos palpables son buenos. Muchas veces son quistes que tienen cero importancia, muchas veces son nódulos benignos que solo requieren control la mayoría de las veces, pero uno no tiene que asumir a priori que es bueno. Si Claro. hay algo raro, hay que consultar. Y la Perfecto. mamografía hay que empezar a hacerla a partir de los 40 años. Una vez al año, todas las mujeres a partir de los 40 años y aquellas que tengan antecedentes familiares deberían partir 10 años antes de la edad de diagnóstico de su familiar, si esto implica adelantarla a los 40. Vale decir, si una mujer tiene su mamá tuvo un cáncer de mama a los 60, 10 años antes son 50, ella parte a los 40. Si la mamá tuvo un cáncer de mama a los 40, 10 años antes son 30, ella parte a los 30. Perfecto. ¿Y qué grupo, o sea, qué personas de los miembros de la familia también considera? Por ejemplo, si alguien tiene una tía o una tía abuela, ¿también debería tomar esa precaución de 10 años antes? Pierde fuerza en la medida en que uno se aleja de lo que son los familiares directos. Así los que tienen más peso como factor de riesgo Ujú. son madre, hijas, hermanas. Perfecto. Y en la medida en que uno se va alejando de esto, va perdiendo fuerza. Pero ahora, si hay un antecedente de una familiar que haya tenido un cáncer extremadamente joven, por lo menos debería consultar a un especialista y discutir las opciones de adelantar un poco la edad de screening. Perfecto. Doctora, y ya hablando de las cifras que yo mencionaba al principio en la introducción, ¿cómo influye la detección temprana en las tasas de supervivencia del cáncer de mama? Porque quizá de alguna manera no se puede evitar, pero sí sobrevivir al cáncer mientras antes se detecte, ¿no? Ha demostrado en poblaciones donde está ampliamente distribuida disminuir la mortalidad.
entre un 25 y un 40% de disminución de mortalidad en las poblaciones en que se realiza mamografía anual. Existen cánceres que se desarrollan entre mamografías, pero la verdad es que son muy infrecuentes. En esos cánceres tiene un rol el autoexamen, pero en la gran mayoría de los casos, un intervalo de 1 año entre mamografías permite detectar en una etapa súper inicial la enfermedad. Y esto hace que esa enfermedad tenga un pronóstico excelente. La sobrevida de esos pacientes es más del 95%, y los tratamientos que se usan para mejorar a las pacientes también son más sencillos. Se evita, por ejemplo, la necesidad de usar quimioterapia en etapas tempranas, y eso es una ganancia. Claro. Más sencillo, mayor sobrevida, ese es el objetivo. Definitivamente. Y también quería preguntarle sobre cómo se ha avanzado en los tratamientos, las investigaciones en torno al cáncer de mama. ¿Hay tratamientos nuevos que se podrían implementar o que estén en estudio todavía para quizás no solamente la prevención, sino también como dentro del tratamiento del cáncer propiamente tal? El cáncer de mama es como de los temas que captura la atención en todo el mundo en términos de visibilidad en la comunidad y también dentro de la comunidad científica. O sea, las publicaciones sobre nuevos tratamientos de cáncer de mama son muy abundantes. Y en ese sentido siempre están apareciendo drogas de quimioterapia nueva, terapias alternativas como son las terapias dirigidas, que son estas moléculas que atacan específicamente marcadores celulares de algunos tipos de cáncer. Hay desarrollos también en el área de la inmunoterapia, y por ahí van las líneas de investigación. Perfecto, doctora, vamos a ir a una breve pausa y ya a la vuelta de una pausa comercial vamos a seguir conversando sobre el mes del cáncer de mama. Somos las regiones. 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 Este 26 y 27 de octubre, en todo Chile, son las elecciones regionales y municipales. Tienes que llevar tu cédula de identidad o pasaporte. Sin ellos, no puedes votar. Y este año se marca con lápiz pasta azul, porque voto a voto construimos comunidad. Este 26 y 27 de octubre, tú eliges qué día votar. Elegiremos a hombres y mujeres que postulan a gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. Recuerda que el voto es obligatorio y si no te excusas, recibirás una multa de 0,5 UTM. No olvides revisar tu local de votación para estas elecciones. Infórmate más en chilevotainformado.cl o llamando al 600 6000 166. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Este 26 y 27 de octubre, en todo Chile, son las elecciones regionales y municipales. Tienes que llevar tu cédula de identidad o pasaporte. Sin ellos, no puedes votar. Y este año se marca con lápiz pasta azul, porque voto a voto construimos comunidad. Este 26 y 27 de octubre, tú eliges qué día votar. Elegiremos a hombres y mujeres que postulan a gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. Recuerda que el voto es obligatorio y si no te excusas, recibirás una multa de 0,5 UTM. No olvides revisar tu local de votación para estas elecciones. Infórmate más en chilevotainformado.cl o llamando al 600 6000 166. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bueno, volvemos de la pausa y estábamos conversando con la doctora Verónica Mariani, cirujana oncóloga del programa de cáncer de mama de Clínica Universidad de los Andes. Antes de la pausa estábamos conversando sobre la importancia de la prevención, de los tratamientos y también la situación en Chile y cómo influye la prevención en el cáncer de mama en las tasas de mortalidad. La importancia de la prevención es lo más importante y es el mensaje que durante este mes de octubre se quiere transmitir mediante esta conmemoración, digamos, del mes del cáncer de mama, ¿no, doctora? Pero me gustaría preguntarle, ¿qué papel juegan las campañas de concientización en la reducción de la tasa de mortalidad? ¿Qué tan importante es la comunicación, la educación sobre este tema y también sobre los tratamientos? El cáncer de mama yo creo que es una preocupación que está presente en un gran porcentaje de mujeres a lo largo del año. Pero las mujeres tendemos esta tendencia a siempre estar ocupadas con algo, siempre estar preocupadas de alguien más y tendemos harto a la autopostergación. El hecho de visibilizar casos, de hacer llamados, de que las clínicas tengan campaña, es un poco un empujoncito para que las que están más rezagadas o han postergado, de hecho hay muchas que ya programan sus mamografías para esta fecha, es un empujoncito para llevarlas a realizarse los exámenes de screening. Y eso es un avance en la cobertura de la mamografía y eventualmente conducir a un diagnóstico precoz. De esa manera, lo que uno espera es impactar la mortalidad de la enfermedad. De hecho, doctora, usted dice como que las mujeres nos postergamos harto y también es un tema muy cultural acá en Chile. La gente tiende a postergar su bienestar, su salud, ¿no? Me gustaría también preguntarle cómo se aborda, lo comentamos un poco antes de la pausa, cómo se aborda el cáncer de mama en mujeres jóvenes en Chile. ¿Y qué diferencias se observan respecto a mujeres mayores? Sabemos que existe una campaña comunicacional y se da más en mujeres de mayores de 40 años, ahí es donde tienen que empezar a hacerse la mamografía. Y antes de la pausa usted nos mencionaba que si hay antecedentes familiares, lo recomendable es hacerlo 10 años antes. Pero también hay mujeres, por ejemplo, de 20 y tantos años que de repente aparecen con un cáncer. Y también ocurre que después del cáncer, cuando ya se mejoran, podría volver a darse, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata este tema en la sociedad acá en Chile en particular? Sí, la impresión, y no tengo datos ni cifras, pero la impresión que tengo yo y que tenemos varios de los que nos dedicamos a esto es que el cáncer de mama está aumentando en mujeres jóvenes, bajo los 40 años. Sigue siendo más frecuente en mujeres mayores, pero antes era muy excepcional encontrarlo en mujeres más jóvenes y ahora ya pareciera que no es tan excepcional. El cáncer de mama en mujeres jóvenes, esto es en general, porque siempre está el caso que no cuadra, pero en general tiende a tener un patrón más agresivo que el que uno ve en mujeres de mayor edad. Es mucho más frecuente el cáncer de mama triple negativo, que ha sonado harto últimamente, que es la forma biológica más agresiva del cáncer de mama. Claro. Lo otro que hay que tener presente es que cuando se ve un cáncer de mama en una mujer joven, uno tiene que pensar que puede haber un componente genético más importante que el que uno ve en una paciente de más edad, aunque tenga familiares con cáncer de mama, esa paciente mayor. Y la sospecha que uno tiene que levantar es que que puede ser que en esa familia haya un gen que se hereda que aumenta esta susceptibilidad. Y es una de las cosas que hay que evaluar en una mujer joven. Perfecto. Como en general son cánceres triple negativos, el enfrentamiento terapéutico, o sea, el esquema de tratamiento que uno da, también es un poquito más agresivo. En general, estos van todos a quimio, se usa inmunoterapia muchas veces también en este tipo de cánceres. Y con respecto a que el cáncer vuelva, eso es algo que puede pasar siempre.
incluso en cánceres que uno considera de buen pronóstico o de baja agresividad biológica, eso es algo que puede pasar. La recurrencia, que es como nosotros le decimos a la vuelta del cáncer, eh, siempre es un riesgo. Ahora, hay riesgos chicos y riesgos grandes, y eso depende de la etapa de diagnóstico y de la agresividad del tumor. Claro. Y la manera de enfrentar eso es mantener en control a las pacientes. O sea, una paciente, los pacientes dicen, estoy de alta del cáncer a los 5 años. La verdad es que uno fija como indicadores de mortalidad la supervivencia o no a los 5 años, pero un paciente que tuvo un cáncer de mama se controla por lo menos una vez al año de por vida. Claro. De manera de que si se presenta una recurrencia, uno también sea capaz de hacer una detección precoz. Y hay otros efectos, por ejemplo, en el caso de las mujeres jóvenes, que haber tenido cáncer o haberse enfrentado, sometido al tratamiento, a las quimioterapias, tengan para el resto de la vida, por ejemplo, fertilidad, problemas para quedar embarazadas el día de mañana o quizás otras cosas. Sí, las mujeres jóvenes que reciben quimioterapia muchas veces adelantan su menopausia. Esto es más probable mientras más edad tenga la paciente. O sea, una paciente de 30 años es más probable que quede en un estatus menopáusico post-quimioterapia que una paciente de 20 y tantos. Claro. Pero de nuevo es probabilidad. Uno no sabe qué paciente va a caer dentro del grupo más probable o menos probable. Y por lo tanto, una de las cosas que uno conversa antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia, o debería conversar, es el deseo de tener hijos de la mujer una vez que haya superado lo del cáncer. Y en ese sentido hay estrategias para poder lograr un embarazo posterior. Muchas veces lo que se hace es congelar óvulos, pero en general si la mujer requiere tener hijos después, el tratamiento, la evaluación y la estrategia terapéutica al respecto se establece con algún ginecólogo experto en fertilidad. Perfecto, porque hoy día también existen hartas alternativas para lograr un embarazo mucho más que antes, digamos. Doctora, ¿cómo está funcionando, ya hablando en términos de Estado, cómo está funcionando la cobertura del cáncer o el acceso a exámenes? Por ejemplo, el acceso a mamografía. El acceso a mamografía es restringido todavía, hablando así como en el sistema público, ¿cierto? Sí. Las mujeres tienen garantizadas, me parece que 3 mamografías entre los 50 y los 60 años, que es insuficiente. Claro. Ahora, a discreción del doctor del consultorio o de la matrona y de los convenios que tenga establecido o los recursos que tenga cada consultorio, las matronas, los doctores indican más mamografía, sobre todo en pacientes que consideren que tienen algún riesgo. Eso en la parte de detección de screening es incompleto. Perfecto. Pero si hay una sospecha, el sistema se activa con rapidez para la derivación a los hospitales. Y a través del auge, las pacientes que tienen tanto una sospecha como un diagnóstico que necesita tratamiento, tienen cobertura garantizada y en términos de plazo también hay garantías de plazo. Por lo que si el hospital es incapaz de cumplir con esos plazos que están determinados por ley, la paciente pone un reclamo en FONASA y FONASA la deriva a alguna institución, muchas veces instituciones privadas, a recibir el tratamiento o a hacerse los estudios que necesite. Perfecto. Doctora, y en esa misma línea, y ya vamos cerrando porque se nos acaba el tiempo, pero ¿cuáles son los desafíos que van quedando en torno a esto? Son cifras altas, no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, ¿qué queda? ¿Qué queda por hacer para mejorar la comunicación, mejorar los accesos a tratamiento? Yo creo que es un poco problema de recursos, ¿no? Finalmente son exámenes que tienen un costo que no es menor,
y es una población muy grande la que se atiende a través del sistema público. La cobertura en el sistema privado en términos de mamografía es bastante más alta. Entonces, todos sabemos que el presupuesto de salud aumenta año con año, pero finalmente es una demanda que es prácticamente imposible satisfacer. Mejorar la gestión y probablemente incorporar tecnología podría ser una forma de optimizar el rendimiento de los recursos alocados a este tipo de exámenes. Claro. Entonces yo creo que hace falta sacarle el jugo, integrar la tecnología, sobre todo actualmente en que existe programas de inteligencia artificial que permiten por lo menos hacer una evaluación, por lo menos inicial, de las mamografías. A lo mejor de esa manera filtrar las que tienen que evaluar los radiólogos. Yo creo que esa es una manera de avanzar sin echar plata a este saco sin fondo que son los problemas de salud. Y en términos de acceso, por ejemplo, a nivel regional, porque también sabemos que en muchos casos Santiago es Chile, y ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo estamos en cantidad de especialistas, por ejemplo, a lo largo del país? Sí, Santiago es Chile. En Santiago hay déficit de especialistas. En provincia eso está exacerbado, o sea, sí, es muy poca la gente que trata enfermedades complejas en las provincias. Es un déficit importante que tenemos. Pero tampoco están puestos los incentivos para que la gente se vaya a trabajar para allá. Los incentivos, en el fondo uno mueve a la gente, consigue que haga las cosas que uno quiere en base al miedo, que no es una opción, claro, o a premios, a incentivos. Uno cambia, tú haces lo que yo quiero y yo te doy a cambio algo que a ti te interesa. Y eso pueden ser muchas cosas, o sea, pueden ser incentivos económicos, pero pueden ser incentivos también en formación. Nadie le puede pedir a alguien, obligarlo a que se vaya a vivir a un lugar específico, al menos no en un país democrático, yo creo. No se lo piden a los abogados, no se lo piden a los ingenieros. ¿Cómo uno va a obligar a un doctor a que se vaya a vivir? Porque no. Lo que hay que hacer es convencerlo, y la manera de hacer eso es buscar quién le interesa a los doctores para poder irse a provincia. Probablemente muchos de ellos ven que no van a poder hacer las cosas para las que fueron entrenados de la manera en que ellos saben hacerla, porque no están las condiciones, no hay la tecnología. Entonces, a lo mejor mover ese tipo de cosas sería un polo de atracción, al menos temporal, para la gente. Muchas gracias, doctora Verónica Mariani, cirujana oncóloga del programa de cáncer de mama de Clínica Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos y conversar de este tema tan importante en el mes del cáncer de mama. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, a ti también. Bueno, y finalizamos una nueva edición de la entrevista del domingo aquí en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. Que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.